Qué lindo reencontrarnos a las 8 en punto de la noche en una inhóspita jornada de domingo por estar así con el acolchadito hasta acá. ¿Qué tal, Sarasola? Buenas noches. ¿Cómo le va, Jorge Temponi? Muy bien, ¿y usted? Muy bien también. Bueno, el consultorio jurídico de la UDELAR ha estado en el centro de las noticias en los últimos días, como ustedes saben, a partir de que la Facultad de Derecho anunciara que se va a crear una comisión de expertos que va a supervisar su accionar. Así que sobre esto y sobre críticas sistemáticas que ha recibido el consultorio, conversaremos en la segunda hora del programa. Pero antes vamos a hablar sobre un anuncio que se realizó esta semana y que tiene que ver con que los restos hallados en el batallón 14, estos restos que se encontraron el año pasado en junio, son de Amelia Sanjurjo Casal. Sobre esta importantísima identificación, sobre las búsquedas, excavaciones que continúan, sobre el accionar de la justicia y la importancia de mantener y ampliar el banco de datos, empezamos a conversar a continuación en La Letra Chica. Soy Amelia Sanjurjo Casal. Vivía en Avenida Garzón y Checoslovaquia, en el barrio Colón de Montevideo, y trabajaba como empleada en la editorial Mundo Libro en Ciudad Vieja. Para entonces era secretaria de organización de la sección 9ª del Partido Comunista del Uruguay. Tenía 41 años y me encontraba cursando el embarazo de mi primer hijo, cuando el 2 de noviembre de 1977, el organismo coordinador de operaciones antisubversivas, SOCOA, me secuestra en la calle al volver del trabajo. Mi compañero y una amiga también son secuestrados en una ratonera que habían montado en mi casa. Una compañera reconoce mi voz en el centro de detención y tortura de La Tablada. Estaba muy mal, física y psíquicamente. Me negaba a comer. Una testigo escuchó que en una oportunidad me llevaban a rastras al baño e insistían de que me parara y yo les decía que no podía. No podía ni pararme. A los días me llevaron nuevamente al piso donde estaba la sala de torturas. Intenté resistirme, por lo que fui duramente golpeada. Desde entonces no volvieron a escuchar mi voz. Bien, Amelia. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089 para comentarnos cosas, preguntar lo que gusten. Y bueno, primero arrancamos con el panel. Álvaro, Karina, Camilo, qué fuerte, ¿no? Escuchar esto como si fuera Amelia contándonos lo que le pasó. ¿Qué le generó la noticia que se confirmó esta semana? Bueno, esto fue duro, ¿no? Es una buena noticia de un tema muy triste, ¿no? Yo creo que nos tiene que servir para no bajar los brazos. Hace 2 programas estuvimos con este tema por la Marcha del Silencio, pero en algún sentido, por suerte, lo volvemos a tratar porque, repito, creo que esto es muy importante y da esperanza, ¿no? Y muestra que hay que seguir, Karina, Camilo. Sí, sin ser repetitiva, un alivio para quienes todavía no se dan por vencidos, una felicidad para las 4 madres que van quedando vivas, de la esperanza de seguir buscando para ver si encuentran, y sobre todo la reafirmación de que el pueblo sabe que ellos saben dónde están, solo que no quieren decirlo y no hay quien los obligue a que lo digan. Entonces, nada, esto da solo más fuerza, más ánimo y nos hace que lo tengamos más presentes que nunca. Gracias, Camilo. Lo mismo, sin ánimo de ser repetitivo, son noticias agridulces. Por un lado consuela y por el otro lado duele más ponerle nombre, ponerle cara a estas historias. Adhiero a lo que dice Álvaro, lo que dice Karina, y bueno, me gustaría cerrar diciendo eso. Es importante saber que ellos están ahí, que hay que seguirlos buscando y que hay gente que sabe dónde están, que es mentira que no se van a encontrar nunca. Bien, abrimos paso entonces a la primera mesa de la noche de hoy.
Y recibimos en este rincón del estudio para conversar sobre este tema y temas aledaños a Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Graciela, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Y a Martín Fernández, abogado, que ha llevado además adelante varias causas de violaciones a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad en la época de dictadura. Martín, gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Evidentemente esto nos conmovió como sociedad y ha sido ampliamente comentado, pero me gustaría también empezar por los puntos de vista de ustedes. ¿Qué reflexiones quisieran compartir en este momento a partir de lo que ha sucedido en los últimos días de esta identificación de los restos de Amelia y todo lo que hemos vivido? Empiezo por vos. Bueno, la primera reflexión que tenemos es que nos da seguridad de que podríamos haber identificado a Amelia muchos antes si cuando nosotros hallamos sus restos, quien la sepultó ahí, si se puede decir que la sepultó, por la forma en que lo hicieron, me refiero, nos podrían haber dicho su nombre. Y creo que en forma egoísta y cobarde no nos dijeron quién era. Ya estaban los restos ahí, aunque sea de forma anónima, la podrían haber hecho llegar. Pero por suerte, con el equipo de trabajo que conformamos, después que nos llega la no identificación, porque el ADN en el banco era insuficiente, las muestras fundamentalmente, en un grupo de mujeres, decidimos trabajar en conjunto, en equipo, con la Fiscalía, con el GIAF, con el GIAF, los antropólogos argentinos, y con el director responsable de la parte de búsqueda, con Wilder Tyler, qué caminos íbamos a seguir para completar ese banco de ADN, las muestras que nos faltaban. Fue algo que nos costó mucho trabajo, porque realmente al haber comenzado a hacer la recolección de muestras en Uruguay, recién en el 2003, ya que se reconoció muy tarde por parte del Estado que aquí existían detenidos desaparecidos, tenemos que pensar que algunos padres ya habían fallecido y que también algunos de ellos eran muy jóvenes y no llegaron a tener hijos. Y para nosotros las muestras principales son las de los padres y hijos, son los que proporcionan mayor cantidad de certeza. Al no tener esas familiares, tenés que comenzar a buscar otros. Y tienen que ser muchos más porque el aporte es menor. Y acá fue donde encontramos las dificultades. Sus padres estaban fallecidos, la institución buscó sus restos, no pudo localizarlos, entonces nosotros como familiares buscábamos familiares de línea secundaria, se podría decir, para sacar muestras de ADN, y nos llevó nuestro tiempo, pero bueno, el resultado fue de 99,99, no cabe duda, científicamente nadie nos puede decir de que ella no sea Amelia. Martín. Y bueno, desde el punto de vista no tanto humano, que Graciela también nos explicó, sino más bien desde el punto de vista jurídico, muestra que no hay esfuerzo que deje de hacerse, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos y todas las coordinaciones para seguir en esta línea de trabajo con tanto organismos especializados como la Fiscalía y como la institución en la parte de búsqueda, dotarlos de recursos para que puedan desarrollar un trabajo que a todas luces tiene que ser de búsqueda y de insistir en líneas de investigación que se puedan ir dando a través de datos que se tengan y de investigaciones históricas, investigaciones de corte hasta periodístico que se estén desarrollando, como está desarrollando el equipo de búsqueda también, porque evidentemente quienes tienen la información no la proporcionan, no la han proporcionado y le han mentido sistemáticamente a quienes se lo han solicitado.
Esto no quiere decir que las máximas autoridades del Estado no se la tengan que exigir y no tengan que insistir en esta orden de que quienes tengan datos tienen que brindarlos, pero claramente lo que funciona y lo que logra resultados es un trabajo organizado, un trabajo sin descanso y que tiene que tener todos los recursos del Estado para que estas personas detenidas, desaparecidas hasta la actualidad, puedan tener un rostro, puedan tener el contacto con su familia que hace tanto tiempo que las está buscando. A nivel de datos, que vos decías, bueno, se va reconstruyendo con trabajos de investigación, trabajos legales, trabajos hasta de corte periodístico, según tu experiencia y en los casos que has trabajado en toda esta materia, ¿de dónde han surgido datos buenos? ¿Cuáles son las fuentes de los datos buenos, ya que protagonistas de la represión, protagonistas y actores secundarios, ¿no? Estamos hablando de quienes dieron las órdenes, quienes recibieron y ejecutaron, pero que podrían estar también colaborando con datos de calidad, no lo han hecho. Decís, ¿de dónde surge la información buena? Ahí, de quienes están en condiciones de brindarla, ¿no? Han existido algunas informaciones que han posibilitado algunas líneas de investigación. Hay otras en que incluso se han marcado lugares que luego no eran así. Se ha dicho que hasta existió la famosa Operación Zanahoria, que con esto queda absolutamente desvirtuada y es una muestra más de la intencionalidad de mantener un relato. Para que se pare de buscar. Para que se pare de buscar, para que se pare de intentar buscar la verdad con relación a esto. Porque, claro, una cosa es un ejército que diga que estaba luchando y otra cosa es un ejército con, digamos, personas que van surgiendo de la tierra, que eran maestros, escribanos, mujeres embarazadas. Entonces, no hay ningún acto de nobleza, no hay ningún acto de nada, ni de valentía, ni nada que se pueda apreciar de la institución. Entonces, ese relato se empieza a caer. Es necesario seguir avanzando en líneas coordinadas de investigación en el que esté todo el Estado. En estos momentos había surgido la noticia que se iba a realizar un convenio hasta con la UTE por un tema de un cable en un establecimiento militar. Y nosotros tenemos la experiencia de haber estado años con oficios a la UTE, con oficios a la Comisión de Patrimonio por la tablada, etcétera, y todo ese tiempo es tiempo que se pierde y que se va entre solicitud de información a un lado, que el otro lado lo recibe y empieza a buscar, digamos, por lugares que no debe ser. Entonces, la coordinación es como fundamental en esto, ¿no? Entre UTE, por ejemplo, y la Comisión de Patrimonio, en un caso que nosotros teníamos un dato para buscar, se perdió cerca de un año. Vos, contestás hasta donde querés, obvio, como hace cualquier entrevistado, pero como lo decís así, me quedo con la duda de si son cuestiones de trancas burocráticas naturales o sospechás o sabés que ha habido trancas por falta de voluntad o directamente por voluntad de trancar. Hay lugares en los cuales no se tiene conciencia de lo que se está solicitando. Por ejemplo, llega un expediente o un oficio que dice Tassino su desaparición. Y digamos, lo recibe un funcionario y simplemente tiene que hacerlo circular o tratar de conseguir lo que se está solicitando en ese oficio. Y de repente lo trata como un caso más que están solicitando una alta de energía eléctrica. ¿Se entiende? Sí. Hay problemas, digamos, de concientización sobre lo que se está haciendo detrás de esto. Creo que, digamos, lo que se da a nivel social ayuda mucho porque esto ya dejó de ser un tema invisible, se reitera todos los 20 de mayo y cada vez va más gente, entonces creo que esto ya dejó de ser invisible, entonces la próxima vez que un funcionario reciba esta información creo que va a tratar de hacerlo más rápido. Sin embargo, también hay de los otros casos en los cuales no se brinda la información requerida, aunque se tenga, porque se intenta desvirtuar o se dice acá hay algo para distraer la atención. Hay de todo. Hay de todo, por supuesto. Bien, ahora vuelvo a vos, Graciela, y vamos a hablar un poco más del banco de datos, del ADN, que es tan importante y que además ahora rompe los ojos la importancia que tiene, ¿no? En cada paso de las búsquedas. Pero quiero detenerme en este detalle, no tan detalle, de que todo el tiempo como sociedad, o una mayoría, digamos, de la sociedad, estamos reclamando que nos digan dónde están, ¿no? Alguien que haya participado de las desapariciones y aporte información. ¿A qué se expone hoy judicialmente? Más allá de juicios de valor, quiero saber dónde estamos parados en ese sentido.
Bien, con relación al equipo de búsqueda de la institución, tiene mecanismos de secreto y de reserva para, digamos, poder buscar cualquier dato que se le brinde. ¿Sí? Y eso, perdóname, pero es una garantía ética en el sentido de que no van a tirar de la piola la justicia para ver de dónde vino el dato. El equipo trabaja con secreto y reserva, sí. y entiendo que si se le brindan datos que pueden ser anónimos, ¿no? Por supuesto, pueden buscarse, pueden trabajarse líneas de investigación. Y por otra parte, me parece algo muy importante que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ha expresado, como titular de la acción penal y en ejercicio del principio de oportunidad, ha dicho que quienes brinden información, quienes brinden datos sobre enterramientos, sobre situaciones vinculadas a detenidos desaparecidos y no hayan tenido una participación principal o fundamental, y estos son criterios y principios del derecho penal y del derecho procesal penal, podría aplicarse el principio de oportunidad. Es decir, está clara la no línea seguir... qué es participación fundamental y qué no lo es. Por ejemplo, acatar órdenes ¿sería una participación secundaria o no es tan difícil, no es tan fácil de definirlo así? El tema de acatar órdenes, hay que ver cuáles son las órdenes que se están acatando, ¿sí? Por ejemplo, infringir tratos crueles, inhumanos y degradantes está por fuera de las órdenes legítimas. Ajá. Pero puede haber otras, o puede haber otra participación, o puede haber una conducción de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Que uno sepa qué es lo que estaba sucediendo ahí atrás, que eso podría llegar a ser considerado participación secundaria. Esto lo estoy diciendo a título personal. Sí, se está dando una opinión del panorama legal actual. Estoy diciendo lo que el fiscal, el único fiscal encargado de perseguir estas situaciones ha manifestado, ¿no? Como situaciones periféricas, secundarias, pero que sí colaboren en la línea de la investigación que pueden dar con restos de detenidos desaparecidos. Graciela, más allá de los tecnicismos, lo digo sin minimizar, ¿no? Más allá de los tecnicismos legales, ¿qué sentís vos con respecto a esta información que nos llega? ¿Qué sienten desde Madres y Familia? Quiero decir, ¿qué expectativas realistas podemos tener de que surja desde el factor humano información que hasta ahora no haya surgido? Nunca perdemos la esperanza de que nos arrimen información real. De calidad, no falsa. Porque muchas veces se da que el equipo antropológico está trabajando en determinado terreno y llega información que le han brindado, pero que es en otro lugar o lejos de ahí, y es para distorsionar y atrasar el trabajo de ellos. Entonces, eso se ha dado. Me acuerdo perfectamente cuando el comandante jefe, Manini Río, nos dijo que estaba la información en una chacra en Pajas Blancas y se estaba trabajando en el batallón 13 y se tuvo que trasladar todo hacia allí, armar toda la logística de trabajo y después ahí no había nada. Eso implicó que no se siguiera trabajando y se retrasara el trabajo que se estaba desarrollando anteriormente. Claro, eso es como ya otro nivel, ¿no? No solo no dar información, sino dar información falsa para sabotear. Que muchas veces lo más común que nos dan, y hay veces que decimos que los antropólogos un poco trabajan a tientas. Se localizó un cuerpo aquí, se siguen cruzando datos y siguen peinando, como quien dice, la zona, porque pueden haber allí otro cuerpo. Sería mucho más sencillo que aquel que de repente, como él dice, que conducía un camión, o que de repente quién hizo la zanja, pero no, fue quien lo mató, quien lo torturó, que se arrimara y nos dieran realmente la información. Pero no llega. Lo que no quita que igual sigamos convencidos de seguir buscándolos a todos. Y con el apoyo del equipo de antropología, la institución y realmente con todo el pueblo que cada vez nos apoya más y queda demostrado no solo en la marcha del 20, sino en todo el país, incluso en colectividades de uruguayos que están en el exterior reclamando y exigiendo de que se sepa la verdad y que se haga memoria, fundamentalmente.
Muchos han querido hasta el día de hoy dar vuelta a la página, y esto no se va a dar vuelta a la página. No solo porque nosotros no queremos, los familiares, sino porque hoy cada día se suman más personas y necesitan saber la verdad, porque de esa forma es que vamos a construir una memoria y vamos a evitar, o por lo menos vamos a trabajar lo que es el nunca más, de que nunca más acá esos crímenes que se cometieron, esos crímenes los cuales aún hoy siguen impunes, ¿tá? Nadie se atreva a hacerlos. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, diría la canción. Que, mira, yo sé que periodísticamente es un poco básico preguntar qué se siente, pero ¿qué se siente frente al apoyo popular cada año? Porque uno puede pensar, la historia va, los años pasan, las juventudes son nuevas, las generaciones. Sin embargo, da la sensación de que más allá de algunas campañas puntuales, de grupos minoritarios, digo porque son absolutamente minoritarios en redes sociales, de injurias, de esto, de lo otro, que siguen haciendo campañas sucias, el apoyo social es más y más, vos lo mencionabas recién, ¿no? Es más y más y más para madres y familiares y a través de eso para un país mejor y por verdad, por justicia y para que nunca más. ¿Cómo lo viven esa cuestión creciente? ¿Les sorprende un poco cada año? ¿Ya se acostumbraron a que esto sea un río tan caudaloso? Acostumbrarse uno no se acostumbra. Le da más fuerza, eso sí. Sentimos que no estamos solos, que vamos caminando todos juntos, pero yo rescato fundamentalmente las movilizaciones que se hacen en el interior, no solo las marchas y las pequeñas concentraciones. En el interior, si nosotros acá dentro de todo nos conocemos y de repente no hemos podido cruzar con aquel que te torturó o te llevó detenido en esos años, imaginémonos en los pueblos del interior, que lo que había era un batallón y caminaban y convivían con ellos. Entonces ese valor que está teniendo la ciudadanía en salir a reclamarlo y que han perdido como ese miedo, ¿tá? Al salir y expresar que no quieren más eso en este país, a mí me da muchísima fuerza para seguir buscando. Detengámonos un instante antes de volver a la otra ala del estudio o de ir al móvil. Detengámonos un instante en esto del banco genético. ¿Decías por allá por 2003 nació ese trabajo? Claro. Los primeros gobiernos, cuando salíamos en la democracia, Sanguinetti y Lacalle, y nuevamente Sanguinetti, negaron que acá habían detenidos desaparecidos, que los detenidos desaparecidos eran de otros países, en Argentina y eso. Lacalle dijo que había una docena más o menos. Sí, muy recordado aquel episodio en la mesa de Mirta Legrand. Recién Jorge Valle recibe por primera vez a madres y familiares, ahí se entregan las carpetas y con la conformación de la Comisión por la Paz se crea acá la figura jurídica de detención forzada, de detenido desaparecido. Entonces, a partir de ahí es que nosotros podemos empezar a brindar nuestras muestras de sangre para conformar el banco. Se hizo en Policía Técnica y en el Hospital de Clínica en la sesión de órganos y tejidos. Ahí dejamos muestras, pero ya habían pasado muchos años. Muchos padres ya no estaban. Entonces, eso es en forma voluntaria que uno lo va a hacer. Cada familia también tiene un proceso. No fue algo que obligáramos a nadie. Claro. Entonces nos llevó ese trabajo, poderlas recolectar. Nosotros solamente habíamos comenzado con las muestras a nivel de sangre, porque nunca habíamos hecho exhumaciones ni nada. Y cuando nos dimos cuenta, porque las identificaciones habían sido bien, nunca habíamos enfrentado este problema, que sí lo tiene el IAF, el Banco Argentino, que tiene 600 cuerpos sin identificar, es que realmente es como que tuvimos un sacudón y por dónde seguimos. Entonces empezamos a revisar los árboles genealógicos, donde la institución jugó un papel importante porque ellos solicitaban las partidas de nacimiento y de ahí íbamos sacando diferentes familiares.
para poder ir a hablar con ellos, explicarles todo lo que es, porque es sumamente sensible, ¿no? Y que la institución esa parte nos pedía a nosotros, porque es una forma a veces hasta de cómo le hablamos. Claro. Al sentirlo, ya de repente, la autoridad moral para adelante todo. Podemos entendernos. Y la institución sí se encargó con el equipo de IGIAF hacer exhumaciones, donde también tuvieron que revisar libros, acudir a algún familiar para que nos dijeran si sabían dónde estaban los padres, pero también tenemos el dilema acá últimamente de que hay muchas cremaciones, es el nuevo sistema, claro. Pero también se tiene que ver de que si a ti no te reducen y te llevan a un urnario, también vas a un osario común, entonces también ahí perdés esa cadena que pueden ser los padres. Eso fue lo que realmente nos complicó y nos llevó a este trabajo, pero que pudimos avanzar y completar muestras, primero de compañeras y también después de algunos compañeros desaparecidos. Ya seguimos desde este rincón con más puntos humanos y judiciales. Maite. Y vamos a hacer nuestra primera salida del estudio porque JP está justamente con una persona clave en lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos en nuestro país. JP, buenas noches. Contanos dónde estás y con quién. Maite, Jorge, buenas noches para ustedes. Saludo al panel y desde luego a nuestro público. Nos encontramos en Plaza Independencia con Alicia Luciardo, coordinadora del GIAF, quien llegó al GIAF en el año 2007 para dialogar acerca de este tema. Yo, Alicia, le quiero consultar en clave global a esto, ¿no? En virtud de que usted estudia en Estados Unidos, decidió venir aquí, si bien usted es egresado del AR, pero decidió venir a su país, es perita forense en al menos 3 estados de México, también participó de la exhumación de los restos de Joao Goulart. Le quiero preguntar, en concierto latinoamericano, ¿qué importancia también tiene este hallazgo de Amelia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que todos los que estamos en la región como peritos forenses estamos siempre vinculados y esperando noticias del trabajo de los demás, ¿no? Porque cada uno trabaja en su equipo, pero estas son situaciones que afectaron a toda una región y que de alguna manera compartimos una historia en común y este hallazgo y esta identificación tiene un significado muy importante en clave de región y por supuesto en materia forense, porque una de las principales preocupaciones que tenemos los peritos forenses es la identificación. Hay muchos equipos que tienen cuerpos sin identificar, esqueletos sin identificar hace muchos años y el poder identificar y cómo lograr en este proceso este resultado es muy importante para todos. Le he escuchado decir en otras ocasiones que el tema de Uruguay no es un tema de falta de tecnología, sino de contexto, en virtud de que no hay fosas comunes sino individuales. ¿Se anima a explicarle a la gente en qué dificulta de repente de manera individual y pormenorizada realizar la búsqueda? ¿Cómo no? A diferencia de otros contextos, por ejemplo el argentino, donde hubo muchas personas que fueron asesinadas y colocadas en la vía pública en distintas situaciones y esos cuerpos fueron levantados por la propia policía y llevados después a cementerios y enterrados como NNs, o que han tenido situaciones de muertes masivas con fosas comunes, y eso, bueno, obviamente que es un desafío para quien tiene que hacer una recuperación en ese sentido. En nuestro país, hasta ahora al menos, y por todo lo que se sabe y por los propios hallazgos de este equipo, estamos frente a escenarios donde lo que estamos buscando son fosas individuales. Aquel lugar donde fue enterrada la persona, solamente su cuerpo, en una fosa que normalmente tiene cal y que además está dentro de un predio militar que puede ser incluso de una extensión tan grande como es el Batallón 14, de manera que cualquier información sobre dónde buscar dentro de esos predios tiene que venir lógicamente por parte de alguien que sabe, por haber participado, por haber visto, por haber tenido algún contacto, digamos, con ese evento que sucedió en el pasado. No hay normalmente un civil que de afuera de un batallón pueda proporcionar esa información. Entonces
Entonces nosotros estamos un poco a expensas de que esa información de carácter oficial o que venga de parte de alguien que obviamente ya no está más revistando dentro de esas fuerzas, nos dé un dato que por lo menos nos permita acotar dentro de esa cantidad de hectáreas un lugar de búsqueda. Allí habló del batallón 14 que tiene 400 hectáreas, pero si uno ve donde apareció el maestro Julio Castro, donde apareció Blanco y Amelia, es un predio de unos 125 metros más o menos, en unas 400 hectáreas. ¿Hay que hacer alguna lectura sobre este hecho? Bueno, sin lugar a duda que ese lugar en particular, donde tenemos estos 3 cuerpos enterrados y con una separación entre ellos, en el caso del maestro Castro y de Ricardo Blanco, de 25 metros, y de esos 2 cuerpos a donde aparecen los restos de Amelia, como vos decías, hay unos 100 metros. Entonces, en ese entorno de muy poquita extensión de tierra, tenemos ya 3 cuerpos que han sido recuperados. Dentro de esas 400 hectáreas, este sector en particular reviste un interés tan grande como para estar haciendo lo que estamos haciendo hace ya unos años, excavando palmo a palmo, metro a metro, sin dejar un solo lugar sin excavar, porque es la única manera que nosotros podemos dar certeza de si hay o no hay ahí un cuerpo más enterrado. Sabemos que ahora esto se confirma por segunda vez, que personas que estuvieron detenidas en la tablada, sus restos fueron ocultados en el batallón 14. Hay 7 personas más cuyos cuerpos que fueron detenidos y vistos por última vez en la tablada y sus cuerpos no han aparecido aún. Entonces, este lugar reviste muchísimo interés y por eso esa insistencia de excavar todo este terreno. Ya se terminaron los trabajos en la chacra de Pando, en virtud de que había 5 hectáreas, la Fuerza Aérea donde apareció Chávez Sosa había dado datos de que podría haber remociones al menos allí. ¿Esto ya se descartó? En realidad el informe de Fuerza Aérea da el dato de que están 2 cuerpos enterrados, Uva Gesner, Chávez Sosa y Arpino Vega, y que los mismos al parecer no habrían sido desenterrados. Entonces es la primera vez que nos dan información con nombre y apellido, que nos marcan una foto con cruces y que se nos dice que parece que no han sido desenterrados. En el 2005 y 2006 se excavó una zona de la chacra y se recuperaron los restos de Uva Gesner, Chávez Sosa, quedando pendiente todavía el destino de los restos de Arpino. Por eso es que nosotros volvemos en esta instancia a la chacra, una vez que hicimos una investigación exhaustiva y descubrimos que el predio era más grande de lo esperado, y cubrimos 5 hectáreas de esa chacra, o sea, cubrimos mucho más de todos los lugares señalados en ese informe y por otros testimonios, y sin embargo los restos de Arpino Vega no aparecieron en esa zona excavada y también podemos dar certeza de que tampoco estuvieron, no fueron removidos. Allí no había ninguna señal de remoción de restos. ¿Qué pasa atrás del galpón de artillería y mantenimiento con ese cable, digamos, que la retroexcavadora termina encontrando? ¿Se ve la solución en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Cómo hay que trabajar en torno a eso? Sí, aparentemente estamos en vísperas de que se firme un convenio por el cual se pagaría ese arreglo que tiene que ver con deshabilitar el cable que está detrás de este galpón del 300 Carlos en el Servicio de Material y Armamento, en una cautela de 8.000 metros que tenemos hace ya casi 2 años, detenida. Habría que deshabilitar ese cable y proporcionar tendido eléctrico a la unidad, porque no pueden quedar sin electricidad el tiempo que nosotros estemos trabajando. Y por supuesto hay que garantizar que ninguno de los trabajadores del equipo de antropólogos o el maquinista sufra ningún accidente. Esto es lo que nos ha tenido detenidos. Aparentemente se va a firmar un convenio, todavía no tengo la certeza de que eso vaya a ocurrir en una fecha ya fijada, pero de eso se está hablando en estos días. Bien, bueno, Alicia, le agradecemos que haya asistido a conversar con nosotros sobre este tema tan importante, pasado reciente en nuestro país, y compartirlo, por supuesto, con nuestro público. Gracias a ustedes, buenas noches. Compañeros, volvemos a estudios con ustedes. Muy bien, JP, muchas gracias, y gracias entonces también a Alicia. Antes de seguir con la mesa, volvemos con el panel. Bueno, varios temas se han manejado. Camilo, a ver, ¿por dónde querés arrancar o qué querés comentar? Yo la única cosa que quiero resaltar es algo que surgió en varios momentos de las intervenciones de los invitados, que es la importancia de que se reafirma cada vez más esa certeza que, bueno, hasta ahora era una sospecha, de que tales operaciones de extracción de restos y, por así decirlo, de eliminación de todo elemento que pudiera determinar el paradero de los restos de los compañeros detenidos desaparecidos, o no existieron, o si existieron, no son lo que en su momento se dijo que fueron. Y me parece importante porque es algo que realmente reafirma el ímpetu por seguir
persiguiendo, bueno, la búsqueda de verdad, memoria y justicia, nada más. Quería dejarla Y por pidiendo ahí. información, ¿no? Que era algo que también destacaba Sí, claro. Alicia, la importancia de que se brinde información y que hay gente que sabe dónde están. Karina. Bueno, yo creo que el hecho más relevante sería poner en marcha lo que está detenido hasta ahora, que son los procesos de excavación en otros lugares, ¿no? Porque hay otros lugares en donde se puede buscar también y ha sido señalado. Y el silencio. Yo me parece que el silencio es una de las cosas que más deja evidencia que algo está pasando, que se están acercando, y es la mayor muestra de que están ahí. Y nada, a mí este tipo de temas me tocan muy de cerca, y realmente no sé cuánto tiempo más un Estado puede sostener este tipo de violación a los derechos humanos y seguir tan campante, sin un poco de remordimiento, por lo menos. Gracias, Álvaro. Bueno, Alicia me dio pie para algo que yo quería plantear, que es la dimensión internacional de esto, ¿no? Porque ella lo decía muy bien, esto no fue un hecho aislado en un país, hubo un plan, el Plan Cóndor, ya lo sabemos, está comprobado, está estudiado y hay que mirarlo así para pensar también cómo no vuelve a ocurrir y cómo lo enfrentamos compartidamente, cómo evitamos que parezca que cada uno aislado lo va a resolver. Entonces, el terrorismo de Estado fue una estrategia y los golpes de Estado, las dictaduras fue una estrategia de carácter internacional en la región y también fue internacional la solidaridad durante ese periodo y eso es muy importante. Fueron miles de personas que tuvieron refugio y también hubo mucha presión internacional y también hay presión internacional para esta etapa que es la de luchar por memoria, verdad, justicia y nunca más. Y esto que estamos viendo ahora es la demostración, la coordinación de distintas capacidades en la región para atender esto. El hecho de que, bueno, todo lo que es el equipo de antropología forense de Argentina ha avanzado más que todos los países. En Brasil esto casi no se tocó, en Chile muy poco. Nosotros estamos como estamos y Argentina por lejos fue el país que más ha avanzado. Entonces, pensar en esa clave compartida me parece muy importante y pensarla además en el momento que también es internacional una ofensiva por cambiar el relato y por relativizar lo que pasó. Y eso está pasando ahora. Pasó con Bolsonaro en Brasil, está pasando con Milei, pasó en ese encuentro tenebroso en Madrid de la ultraderecha que va por esto, y está planteando justamente lo contrario a lo que estamos hablando acá. Y me parece, aprovecho para pasar un aviso de una buena noticia de México. Se está confirmando el triunfo de Claudia Sheinbaum, es parar a la ultraderecha, parar a la derecha de la región. Creo que estas cosas las tenemos que mirar de esa manera. Y también para terminar con algo internacional, falleció el viernes a los 94 años Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Y yo creo que ellas también son nuestras, ¿no? Y le decían la madre de todas las batallas, porque esta batalla no es aislada. Y esa mujer fabulosa lo comprendió y se puso al frente de muchas batallas más que se han dado en Argentina y creo que bueno, en homenaje a personas así que no pudo ver ni saber qué pasó con su hijo, es que tenemos que mantener esta pelea, ¿no? Álvaro, muchas gracias. Comentarles que mañana en Sin Fronteras vamos a estar hablando justamente de lo que mencionabas de las elecciones en México. Mañana lunes a las 22 horas aquí por TV Ciudad. Continuamos entonces con la mesa de hoy. Y Martín, te voy a consultar a nivel legal por esto, algo que mencionaba recién Álvaro, porque tras la identificación de los restos de Sanjurjo, la ONU llamó al Estado uruguayo a avanzar de forma decidida para cumplir con sus obligaciones internacionales. En este momento, ¿cómo está Uruguay plantado, digamos, en esta materia, en materia de sus obligaciones internacionales? A nivel legal, sabemos que hemos tenido distintos periodos, con distintas situaciones, distintos niveles de voluntad política. ¿Cómo estamos hoy? Yo trabajo en una institución que ha presentado y acompañado estos temas desde el año 1984. El Instituto de Estudios Legales y Sociales ha promovido no solamente el trabajo en la justicia local, sino también en la justicia internacional.
Ya desde el año 92 se promovieron acciones para que la Comisión Interamericana dijera sobre la ley de caducidad si era compatible o no con la Convención Americana de Derechos Humanos, y se produjo el informe 2992 diciendo que era absolutamente incompatible con la Convención. Y a partir de ahí hemos tenido dos instancias muy importantes. Perdóname, ¿se lo está escuchando bien? Porque veo movimiento y creo que te están por arrimar un micro, disculpa. Bueno, dale, Martín. Sí. No, mencionaba que han existido informes de la Comisión Americana de Derechos Humanos diciendo que la ley de caducidad era incompatible con, con la Convención. También a partir de, de dos acciones concretas. En el caso de Hellman, Uruguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también en el caso Majdanek y otros, que reúne al caso conocido como Muchachas de Abril y a dos detenidos desaparecidos, Oscar Tassino y Luis Eduardo González González, también el Estado fue condenado. Perdóname, sí. Antes de que sigamos y sí. lleguemos al hoy, ¿cómo eso pesa o contrapesa con el famoso plebiscito del voto verde que perdió, el otro plebiscito del voto rosado que perdió? Porque es un argumento que se esgrime muy a menudo, ¿no? Decir, bueno, de afuera que digan lo que quieran, pero acá hubo dos votaciones populares. ¿Qué pasa a nivel legal y ético con esas cuestiones? Bueno, no me metería en el plano ético, pero en el tema legal es obvio que es algo que puede ser discutido, es algo que debe discutirse, es algo que hay que hablarlo, no hay que decir, no, de ese tema no voy a hablar. A mí me parece que Uruguay ha ratificado tratados de derechos humanos, incluso antes de la dictadura, en el año 69 se ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dijeron que las cuestiones y las conductas más graves y las que afectan a la humanidad no podían prescribir y no eran amnistiables. Esos son gobiernos democráticos también elegidos por voto popular, o sea, sí, nada, es el Estado uruguayo. El Estado uruguayo, está. Eso incluso es antes que la dictadura. Entonces, Uruguay también se ha sumado voluntariamente a ratificar tratados de derechos humanos y aceptar su jurisdicción. Esto quiere decir que los fallos que surgen de estos organismos deben ser respetados, y Uruguay se precia de decir, yo respeto el derecho internacional de los derechos humanos. Hay toda una discusión, es muy interesante de darla. Yo me afilio a esta idea de que si nosotros estamos en los tratados de derechos humanos y decimos que los respetamos y decimos que respetamos a los órganos de tratado, tenemos que cumplir con eso. Y eso significa no legislar contra esta materia, y también puede haber pronunciamientos populares que se opongan a esto, pero esto no significa que no se deba trabajar o seguir trabajando en encontrar a las personas detenidas, desaparecidas, de ninguna manera. Me parece que este tema de la discusión de si se acató o no se acató, con el tema de los plebiscitos, etcétera, bueno, es un tema que está para discutirse, pero el trabajo en la línea de la ubicación de las personas detenidas desaparecidas no puede parar. Entonces nosotros ya venimos acumulando muchas observaciones de organismos internacionales, también condena, y terminaba en esto que tú mencionabas, Jorge, que es lo del pronunciamiento de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pide ONU hoy? O sea, que se intensifique, o sea, nosotros tenemos ya dos condenas de la Corte Interamericana, es decir, hay un tema de que no hay un cumplimiento efectivo, ¿no? Por ejemplo, la creación de la Fiscalía de los Crímenes de Lesa Humanidad recién se da en el año 2017, 6 años después de Hellman, digamos, cuando deberían ser actividades que se implementaran rápidamente. Era parte de eso. Es justamente algo que se mencionaba en Hellman. Lo que decía Alicia ahora, estamos hace 2 años con un problema por un cable. Entonces, cuando se dice hay que intensificar, hay que tener política de Estado, hay que desarrollar todas las acciones tendientes a que todos los organismos del Estado estén trabajando, por lo menos teniendo en cuenta este tema, que hace 40 años que no se resuelve, quiere decir que hay que implementar estas acciones y quiere decir que hay que trabajar para que realmente se concreten. No puede haber es lo que yo mencionaba hoy de estos oficios que iban a UTI y demoraban 1 año en volver. No puede suceder eso. Y si nosotros estamos buscando en un predio como esta mesa, que llegue un dato y que digan que está en este sitio, es muy importante y acorta mucho el trabajo de los antropólogos. Entonces la ubicación va a ser mucho más pronta, la ubicación va a ser mucho más rápida, y eso creo que es intensificar, en ese sentido, intensificar los esfuerzos para que eso sea posible. Graciela, sobre esta cuestión de la voluntad política y las actitudes que ha tenido en general el Estado uruguayo, ¿qué pensás y qué has sentido en el correr de los años? Que falta mucho. Hubo momentos en que sí se pudo avanzar y en otros como que estuvo frenado
Y hoy por hoy, como lo estamos viendo, existe, a mi punto de vista, burocracia, porque ese cable que cruza ese predio, que dentro de todo es chico, es la parte de atrás de lo que fue el galpón, el 300 Carlos, centro de tortura, podría haber costado vidas humanas. Y sin embargo, se dijo que no estaban los planos, que no se sabían los trazados, que no había ningún cable, y afortunadamente no lamentamos. Que podría haber costado vidas humanas porque al excavar ahí alguien podría haberse electrocutado. Cuando se corta el cable, Sí. se forma un arco. Diga que la antropóloga ya había salido de esa fosa. ¿Sí? Y que el maquinista tampoco se bajó, porque si no, podría haber lamentado una vida. ¿Y se había negado que ese cable existiera? No habían planos y ahí se dijo que no había nada. Por eso el equipo va a trabajar ahí. Entonces, me parece que hay falta de voluntades por parte y coordinación de los organismos de gobierno para evitar este tipo de... que por suerte no tuvimos que lamentar ninguna vida. Pero fueron 2 años que se está tratando de ver quién se hace responsable, primero, de hacer el trazado de los planos, por dónde van los cables, después, para poderlo retirar y que puedan hacerlo. Sé que ahora se empezó a coordinar cuando, para la Institución Nacional de Derechos Humanos, dice que todos los organismos del Estado deben colaborar con la búsqueda. Entonces no puede ser que el Ministerio de Defensa lo pase a la UTE al Ministerio de Defensa, y estemos así 2 años. Sobre algo que se mencionaba recién también, Graciela, el ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor. Y me imagino que así como existió el Plan Cóndor, Álvaro hablaba recién de la coordinación internacional, llamémosle así, para el bien ahora, ¿no? En la búsqueda, en el apoyo. Por mencionar algún caso puntual, ¿qué te ha conmovido vos de la solidaridad internacional, de asociaciones en otros países? ¿Cómo ha sido el apoyo desde fuera de fronteras? Desde afuera de fronteras siempre existe colaboración. Con Argentina trabajamos muy unidos. No nos olvidemos que tenemos muchos desaparecidos allá y por suerte se ha empezado a trabajar con archivos de allá y que se están dando datos, y ahí está el esclarecimiento de dónde fueron los restos de Pedreira Brum, ¿sí? Eso fue en parte por la colaboración de diferentes instituciones y organizaciones conjuntamente trabajando con investigadores de la institución de acá, que se pudo localizar su destino final. En eso se ha avanzado. En Brasil realmente no tenemos grandes vínculos, a pesar de que sabemos de que ellos también sufrieron todo lo nuestro, porque no está tratado el tema aún en su país. Sí recibís toda la solidaridad, el apoyo, porque se comunican con nosotros, por ejemplo, lo que es la marcha en San Pablo, ven como algo positivo lo que se hace aquí en Uruguay. De Chile sabemos que también se ha conseguido algunos avances y siempre estamos en comunicación en América Latina. Fundamentalmente por eso, por el Plan Cóndor, porque nuestros familiares han desaparecido en Brasil, pueden haber en Brasil, pero sí sabemos que, y está comprobado en Paraguay, tenemos en Chile, Bolivia, en Argentina, acá, fueron desaparecidos en toda la región. Fue un intercambio de información que hacían los militares y nos detenían en cualquier lado. Eso creo que es lo que nos une a todos los pueblos para poder, yo creo que conseguir la verdad, no solo de acá de Uruguay, sino también en parte lo que ha ocurrido de todas las ejecuciones en Argentina, porque cada vez que esclarecemos un caso, rescatamos algo de verdad, aunque nos quede por delante saber mucho. Entonces, el apoyo lo tenemos
y también de los ciudadanos uruguayos que están en varias partes del mundo. Porque el 20 de mayo se manifestaron en Suecia, en Madrid y yo qué sé, Chile, Argentina y en algunas otras localidades también de Europa, donde hay un grupo de uruguayos, siempre se reúnen y a veces, como pasó en otros años, que se reunieron uruguayos con chilenos en Londres a manifestar y pedir verdad y justicia por los detenidos desaparecidos. Martín Fernández, muchas gracias. Gracias a ustedes. Graciela Montes de Oca, muchas gracias. No, gracias a ti. Si habrá para seguir conversando. Gracias a ustedes por todos los datos, por sus puntos de vista, por sus sentires y sus opiniones. Graciela, te doy la mano a nombre de todos. Todos somos familiares. Eso es así. Por eso estamos acá. Nos reencontramos en cualquier momento. reencontramos. Ya seguimos, hay más de La Letra Chica. Cuatro minutos faltan para las 9 de la noche y seguimos con más Letra Chica, pero ahora cambiamos de tema. Vamos a estar metiéndonos con el consultorio jurídico de la Universidad de la República, porque el Consejo de la Facultad de Derecho de la UDELAR justamente aprobó la creación de un comité de expertos para asesorar a este consultorio, para hablar sobre este tema, y la polémica que trajo también es que recibimos a dos abogados e integrantes del consultorio, Juan Williman, Juan Cereta. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches. Gracias a Bien, ampliando un poco, esta resolución que les comentaba fue adoptada días después de que el Colegio de Abogados enviara una carta al decano Gonzalo Lorenzo cuestionando los lineamientos éticos de los docentes en el manejo de los casos que atienden. Además, esta medida establece la creación de un grupo asesor externo de expertos a efectos de recomendar las mejores prácticas en materia de atención a consultantes del consultorio jurídico de la facultad, y agrego también este grupo asesor externo integrado por 3 varones. Ya varias cosas se han dicho. ¿Qué puede implicar, arranquemos, qué puede implicar esto en lo práctico? Que exista este comité asesor, ¿qué consecuencias puede traer? Bueno, en principio, y por los propósitos a los que se llega, por los que se llega a esta resolución, evidentemente hay un interés de controlar qué casos se toman, por qué se toman, qué casos se accede y cómo se accede tanto al consultorio como a la clínica de litigio estratégico. Nosotros entendemos que la línea de esta resolución vulnera principios muy caros para la Universidad de la República, como son la autonomía y como es la libertad de cátedra como principio fundamental de la tarea que nosotros llevamos a cargo como docentes, y es por eso que en mi caso como consejero voté en contra y que ahora vamos a impugnar esta resolución. Creo que para que el televidente pueda entender, va a haber un informe que se va a considerar por parte del Consejo para decirnos a los docentes qué casos podemos atender y qué casos no podemos atender. Pero las razones que se invocan para establecer esas limitaciones tienen que ver, por ejemplo, uno de los ítems dice la repercusión que pueda tener institucionalmente el caso que se toma. Entonces, eso evidentemente afecta las posibilidades de trabajo, las limita las posibilidades de trabajo del consultorio. Nosotros no es que nos opongamos a que haya controles sobre la actividad que hacemos, por supuesto que estamos dispuestos a que los haya, siempre y cuando esos controles sean de la propia universidad. Es más, el propio consultorio está, en este momento está enfrascado en un trabajo de análisis de los casos que toma para mejorar el servicio, pero siempre reivindicamos que esas decisiones se tomen desde adentro de la universidad, con participación de los órganos cogobernados, de los 3 órdenes, y no se imponga desde afuera por, como este caso lo dice la propia resolución, por un comité externo a la Universidad de la República. Para que se pueda entender con el ejemplo de lo que pasa en la clínica de litigio estratégico, yo se lo comentaba a Juan recién, la clínica que se creó para llevar casos sociales, para llevar a juicio casos sociales, casos colectivos, la clínica comienza el trabajo, yo comienzo con los estudiantes discutiendo con ellos qué casos nos interesa llevar a juicio. Es decir, nosotros no recibimos en la clínica personas que vienen a golpear la puerta para decir quiero que me defiendan. Nosotros vamos a los lugares donde entendemos que están los problemas. Si nosotros esperáramos que la gente, los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo hubieran llegado a 18 de julio y Tristán Narvajo, no hubieran llegado nunca. Fuimos al asentamiento a ver qué problemas había. Y eso nos permitió litigar sobre vivienda.
y comprender mejor a los estudiantes el derecho a la vivienda. Pero eso lo decidimos juntos con los estudiantes. Responde también a los intereses y los desafíos de nuestros estudiantes. Es decir, y así como pongo ese ejemplo, podría ser cómo hoy estamos involucrados con el proyecto universitario Cruzar sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Eso fue a propósito de que nuestros propios estudiantes tienen esas preocupaciones, entienden que esas causas son causas en las que la universidad se debe comprometer. Ahora, si vamos a tener un comité que nos va a decir no se puede intervenir en cuestiones de derechos humanos sobre el pasado reciente, sobre detenidos desaparecidos, o no se puede intervenir en derecho a la vivienda, o no se puede intervenir... Bueno, eso no es una historia nueva para la universidad. Lamentablemente es una historia que se repite y nos trae recuerdos que la verdad nadie quiere volver a hacerlos presentes, ¿no? Juan, recordemos, un poco el año pasado estuviste aquí en La Letra Chica, en una entrevista justamente hablando de lo que es el trabajo del consultorio. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es también la magnitud de casos que abarca? Pensando también en lo que sería este mecanismo de contralor o de control. ¿Cómo se podría llevar adelante? Es lo que decía Juan, el problema es primero un concepto de qué son casos con repercusión institucional. Claro. Hay una definición de casos con repercusión institucional, o sea que claramente los casos de la Clínica de Litigio Estratégico tienen por definición repercusión institucional, y cuando al consultorio de asistencia a las víctimas le tocan casos que por el hecho de que quien es imputado o quienes son imputados, etcétera, por el hecho simplemente de asumir la defensa de la víctima, inevitablemente va a tener repercusión institucional. Entonces, lo primero que queríamos es qué va a hacer el comité de expertos. Es decir, este caso no, porque como tiene repercusión institucional, entonces tendría que empezar a dividir a las víctimas entre víctimas que tienen casos comunes, por poner una definición, con casos que tienen repercusión institucional. Como por ejemplo lo que pasó con el caso Penades. Sí, Operación Océano, Penades, ¿cuántos casos de repercusión institucional? Entonces, lo que dice Juan es tan así, y yo le llevaría un poquito más incluso al plano internacional, y para que la gente también entienda de qué estamos hablando. La libertad de cátedra, la autonomía universitaria en el mundo de la libertad académica, es un derecho en sí mismo, un derecho humano fundamental en sí mismo, pero además está interrelacionado con otros derechos fundamentales. O sea, no hay forma de desmembrarlo. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, derecho a la educación, todos esos son derechos que están asociados a la libertad de cátedra. O sea, no puedo desmembrarla y tratar de decir, no, bueno, esto no es tan importante, tiene que ver con lo que pueden o no pueden hacer los docentes. No, no. Es muy importante, y esa autonomía universitaria justamente mejora las condiciones incluso democráticas, el debate público. O sea, creo que Juan lo había dicho muy bien estos días. Es un poco más complejo, es un poco más complejo porque tiene que ver con qué universidad queremos, cuán comprometida queremos a la universidad con temas relevantes, cuán comprometida queremos a la universidad con cuestiones que hacen a nuestro sistema democrático, ¿no? A nuestros derechos fundamentales, a los más vulnerables. Entonces, no es un detalle menor pasar la autonomía universitaria o la libertad de cátedra como algo menor. Porque, repito, hay una interdependencia entre derechos fundamentales. Y me refiero a la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión, para que uno pueda entender la magnitud de lo que implica socavar o meterse con la autonomía universitaria y con la libertad de cátedra puntualmente en cosas muy prácticas, como decía Juan. ¿Qué casos se pueden tomar y qué no? Y, no sé, otro punto que hace referencia a las formas de comunicación mediática. O sea, ¿qué pueden comunicar y qué no? O sea, ¿es correcto que venga una comisión externa asesora, comience acá, o un grupo asesor externo? Esas son las palabras de la resolución. Más allá de las explicaciones que se den, las palabras es un grupo asesor externo. ¿Es correcto que un grupo asesor externo, no importa quién lo integra, porque eso es lo de menos? El tema es cuál es el objeto de ese grupo asesor externo. ¿Es correcto que venga e indique este caso sí, este caso no? O incluso indique esto lo pueden comunicar, esto no. Esto se puede dar conocimiento a la opinión pública, esto no. ¿No es parte de nuestra tarea como docentes de práctica profesional que justamente trabajamos y enseñamos a litigar? Entonces, realmente puede tener un impacto práctico, sin duda en el trabajo cotidiano, pero no hay que dejar de ver el fondo mucho más importante que tiene que ver con el ejercicio de estos derechos fundamentales. ¿Y piensan, ya que trajiste lo mediático, piensan que molesta la exposición mediática? Y que en parte quizás esto tiene que ver con la exposición que ha tenido el consultorio, los casos que ha tratado. Es más, está mencionado tanto en la carta del colegio como en la propia resolución. Yo creo que molesta tanto cuando la universidad se compromete con causas polémicas, con causas que mueven las aguas, decía yo el otro día,
pero también molesta que esto tenga visibilidad, que la gente sepa que tiene derechos. Yo creo que hasta con una visión de una democracia participativa, no solamente representativa, ¿no? Solamente elegimos representantes cada 5 años, sino que también la democracia se ejerce todos los días y que personas que muchas veces no tienen por qué saber que tienen derecho a algo, encuentren la posibilidad de reclamarlo, de plantarse como alguien que cuestiona la garantía sobre el goce de sus derechos al Estado, ¿no? Acá, evidentemente, en los últimos años ha habido un cambio en las actividades de consultorio donde se han creado grupos especializados, como el de Juan y muchos otros, que han desafiado el poder. En definitiva ha sido eso, a veces proponiéndoselo, como en el caso de la clínica, pero también a veces de casualidad, porque los casos que llegaron nos desafiaron, como en el caso de Juan, y el compromiso universitario hizo que eso interpelara al poder. Por eso lo que decía Juan de los 2 modelos de universidad no es menor. Acá está en juego si queremos una universidad que interpela, una universidad que se compromete, que propone insumos o genera insumos para el debate público, o queremos una universidad complaciente con el poder, que no complica las cosas, que no hace mucha ola y que no genera problemas al sistema político. Los dos están manejando cuestiones pesadas y cuestiones fundamentales, y en esto creo que la duda que se me viene también es ¿qué tanto peso, ¿no?, tiene el Colegio de Abogados para que al enviar una carta al decano se tome esta resolución? Yo creo que lo peor es el primer numeral de la resolución. Sí, lo podemos leer. Este grupo asesor externo que va a recomendar al Consejo y que le pone en su objeto, en el primer punto dice que va a tratar requisitos de admisión de casos teniendo en cuenta los puntos indicados por el Colegio de Abogados del Uruguay. Así que es el Colegio de Abogados del Uruguay que termina determinando esto, que tiene que ver con la Universidad de la República. Es difícil defender que en realidad esta resolución no viola la autonomía universitaria y no viola la libertad de cátedra, si el primer punto es, en todo caso, para la admisión de casos. O sea, algo que es muy específico. Sí, que es muy específico de la libertad de cátedra, porque en materias dogmáticas o teóricas tiene que ver justamente con la libertad de expresión, pensamiento, etcétera, y de lo que piensen, pero justamente en la materia práctica, la admisión o no de casos ya está regulada, tiene su regulación, como decía Juan, seguramente haya que discutirla, pero no al grito, ¿no? Sino discutirla en serio, sentarse a revisar en todo caso por qué. La propia facultad, la universidad tendrá que analizar ante este nuevo paradigma. Bueno, revisemos cómo, de qué manera, pero no teniendo en cuenta los puntos indicados por el Colegio del Uruguay, porque pareciera que es externa la visión respecto de cómo tendremos que tomar el criterio de admisión, nada más y nada menos que el criterio de admisión de casos. Eso es lo que dice la resolución. Bien, ya vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre el poder, saben, también sobre los casos que ha tratado el consultorio y sobre los posibles caminos, pero antes vamos a compartir algunos datos de la usina. Exacto, vamos a hablar de justicia, política e instituciones y de, precisamente, la percepción ciudadana a propósito de estos temas y a partir del caso Iturralde. Así que recibimos a Alejandra González de la Usina de Percepción Ciudadana con un par de datos que ya deslizaron en la semana en MBD Noticias y algunas novedades. Alejandra, gracias. Gracias. Buenas noches. Sí, justamente. La columna de hoy va a presentar 5 placas bien diversas, pero que podríamos decir que tiene como hilo conductor el tema de la confianza. Y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, traemos el tema del caso Iturralde porque claramente en la semana han sido muchos los analistas políticos que han centrado el debate, el diálogo, mencionando justamente esto, de que históricamente nuestro país se ha destacado por tener una separación de poderes, una justicia fuerte e independiente, esto de no interferir entre el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, y de alguna manera plantearon que este tipo de acciones vulneran la salud democrática, así lo han llamado muchos de ellos. Entonces, como punto de partida, quisimos indagar en el panel de la Usina de Percepción Ciudadana, en primer lugar, cuál era el nivel de conocimiento respecto a los chats mantenidos entre Pablo Iturralde, el ex presidente del Partido Nacional, y Gustavo Penades. Sobre todo por tratarse de figuras de mucho renombre, de mucha relevancia para el Partido Nacional, principal partido de la coalición y, por supuesto, partido del presidente, ¿verdad? En ese sentido,
y vemos en la primera placa, vemos que esta placa está dividida en 3 gráficos. El primero de ellos, más a la izquierda, menciona que el nivel de conocimiento sobre el caso Iturralde, o sea, sobre la renuncia de Pablo Iturralde a partir de los chats, tiene muy elevado nivel de conocimiento en la ciudadanía, o sea que estamos hablando de un caso que permeó, o sea que tuvo mucha repercusión a nivel de la sociedad. Eso por un lado. Estamos hablando de que el gráfico verde muestra que un 84% de la ciudadanía manifiesta tener un nivel de conocimiento sobre este hecho que llevó a la renuncia del presidente del Partido Nacional. En el medio de los gráficos lo que nos muestran es otro aspecto que quisimos recabar, y es conocer cómo valora la ciudadanía la gravedad de este asunto, ¿no? Entonces ahí vemos que en rojo y en rosa están aquellas opiniones que lo destacan al caso Iturralde como algo grave o muy grave. Bien, entonces estamos hablando que hay un 77% de la ciudadanía, este es entre grave y muy grave, que menciona que estamos ante un caso de gravedad. Y la particularidad de este hecho es que tanto votantes de la coalición de gobierno como del Frente Amplio coinciden en una mayoría, o sea, más del 50%, de la gravedad del asunto, ¿no? Aquí es como un dato importante a destacar. Habrá matices, pero no es un parteaguas tan importante a quien votó la gente. Exacto. Para considerarlo grave. Para considerar la gravedad del asunto. Sí, ¿bien? aparte me llama la atención, un 62 es muy grave, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Recontra mayoritario el muy grave. Totalmente. Y después, por último, más a la derecha, lo que quisimos indagar es justamente, bueno, este hecho, cómo afecta la imagen que las personas tienen acerca del Partido Nacional, del partido de gobierno, vinculado a este hilo conductor de la confianza que decíamos hoy. Y vemos que el 63% de la ciudadanía considera que este hecho afecta negativamente la imagen del Partido Nacional. Bien, así que, si te parece, pasamos a la próxima placa, también hablando de lo que tiene que ver con confianza en las instituciones. Particularmente quisimos medir, bueno, ¿es posible un impacto en la confianza del gobierno a partir de este hecho? Y vemos de nuevo que esta placa se divide en 2 gráficos. Vamos a explicarlo. Aquellos que son más en rojo también plantean los niveles de ninguna o poca confianza, o sea, cuál es la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Y acá tenemos algunos hechos relevantes. En primer lugar, y este gráfico de la izquierda particularmente, lo que plantea es que 6 de cada 10 personas manifiesta que tiene poca o ninguna confianza en el gobierno. Pero de pronto lo más importante es ir al gráfico de costado, estas líneas en rojo y verde. La línea roja plantea los niveles negativos de confianza, o sea, la desconfianza podríamos decir, y la verde estamos hablando de aspectos positivos, o sea, la confianza. ¿Qué es lo que vemos acá? Hicimos una medición, esta es una consulta recurrente que hacemos desde la usina para medir los niveles de confianza en el gobierno. ¿Qué pasa en octubre del 2021, donde parten estos 2 gráficos? Vemos que los niveles de confianza y desconfianza estaban muy próximos. Muy parejos, ¿no? Exacto, muy parejos. Después vemos que en abril del 2023 ahí empieza a haber una separación. Lo mismo en julio del 2023, hay un 55% de nivel negativo de confianza y un 45% de nivel positivo de confianza. Pero ¿qué pasa en mayo? Vemos que ahí se ensancha muchísimo la diferencia. Ahí tenemos que hay un saldo negativo de 22 puntos, o sea, entre el 38% que confía en el gobierno y el 60% que vimos anteriormente que plantea que no. Entonces, podríamos a priori comentar que el tema de las repercusiones de Iturralde, que si bien no es una figura del Estado, pero sí, volvemos a lo mismo, es uno de los principales referentes del Partido Nacional, pudo llegar a haber impactado. También convengamos que venimos de algunos temas que han repercutido a nivel de gobierno, como son el caso Marcet, el caso Astesiano, pero claramente hay un quiebre fuerte en mayo, entonces podríamos llegar a presentar esto como una hipótesis de pronto. ¿Sí? Esto, más allá de no profundizar mucho rato en tecnicismos, no sé si mencionamos con encuestas, ¿es? Sí, esto es la encuesta que la Usina de Percepción Ciudadana realiza su panel. Sí, estos son encuestas. Perfecto, sí. ¿no? Como a veces tomamos de redes, etcétera, para aclarar estos son encuestas que está buena la precisión, son encuestas que la Usina realiza su panel permanente. Acá, bueno, la confianza en el gobierno, ¿hay una repercusión en el sistema político en general? Digo, por si querés ya pasar a ese tema. Sí, vamos a la siguiente placa.
Y ahí lo que quisimos también es indagar si estos chats entre Penades y Pablo Iturralde afectaron de alguna manera al sistema político. ¿Por qué hicimos énfasis en esta consulta? Sobre todo por esto que planteaban los expertos y los analistas de que este tipo de cuestiones, cuando las dejas permear en una sociedad, pueden llegar a traer esa idea de que son todos lo mismo, todo el sistema político es lo mismo, descreo en las instituciones y demás, ¿no? Por la negativa de que puede llegar a acarrear este tipo de cosas. Y este es el resultado que nos da, independientemente de que estos chats involucran a dos figuras del Partido Nacional, vemos que para la ciudadanía esto afecta al sistema político en general. Y esto es un aspecto de pronto bien interesante a destacar porque bien acarrea esto que plantean los analistas, ¿no? De que hasta dónde va migrando a distintas figuras de otros partidos también este tipo de hechos que de alguna manera hablan de algunos niveles más de, vincularse en aspectos, hablar negativamente de algunas figuras como fiscales, ¿no? O sea, así que bueno, ahí vemos que hay un 62%, 38% del 24% de la ciudadanía que plantea que esto afectó negativamente a la imagen del sistema político. El muy positivo y positivo en cero directamente. Sí, clavado en cero. Bien, ¿qué más? Bien, pasamos a la siguiente placa que está más vinculada ahora a la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quisimos medir acá? De nuevo, confianza en la justicia. Esta es una medición que hacemos de manera recurrente en la usina y acá, particularmente en esta última, a partir de estos hechos, vemos que es muy superior el porcentaje de la ciudadanía que manifiesta niveles de desconfianza en la justicia. Hay un 42% que expresa poca confianza y un 15% que expresa ninguna confianza. Si te parece, vamos a los gráficos de al lado, de nuevo, estas dos líneas. Sí, porque acá se dio vuelta el partido, por decirlo exacto, así, ¿no? Hubo un cambio significativo. Se cruzaron las líneas. Exacto. Bueno, acá, creo que acá está el aspecto más preocupante, que de alguna manera da cuenta de esto que estaban planteando los analistas, ¿no? Vinculados a... Este tipo de hechos permean en otro tipo de instituciones. O sea, veamos que desde noviembre de 21... la confianza en la justicia estaba muy por encima de la mitad, o sea, el 54% de la población planteaba tener niveles positivos de confianza, un 45% que no. Vemos que en noviembre del 23 el 52 y el 47, o sea, se mantenía por encima del 50%, pero vemos esto que pasó en mayo particularmente, ¿no? Que por primera vez hay un saldo negativo, o sea, más desconfianza que confianza en la justicia, hecho que posiblemente sea de muchísima preocupación porque son datos que generan un impacto vinculado a lo que venía sucediendo en estas líneas de tiempo, ¿no? Sí, sí, aparte, no es técnico el término, pero se daría un fenómeno del estilo como te digo una cosa, te digo la otra. Es decir, sí, pierden las mayorías confianza en el sistema político, pero también estarían perdiendo confianza en la justicia, en las dos cosas. Y de pronto algún aspecto a destacar es que en los niveles socioeconómicos que más se menciona la desconfianza es en los niveles bajos, ¿sí? O sea, hay un 77% de las personas que están en los estratos más bajos que plantean desconfianza en la política. Digo en la justicia. Digo como un aspecto a destacar. Para cerrar, manejaron la afirmación en Uruguay el Poder Judicial está politizado, para ver cómo la gente estaba o no de acuerdo con eso. Es la última placa, hicimos esa pregunta en específico y quisimos medir el nivel de acuerdo con esa afirmación, de que en Uruguay el Poder Judicial está politizado. Y esto vemos, los gráficos más en verde nos muestran los niveles de acuerdo con esta afirmación. O sea que hay un 32% de la ciudadanía que está de acuerdo, un 27% que está muy de acuerdo, o sea que hay 6 de cada 10 personas que están de acuerdo con que en Uruguay el Poder Judicial está politizado. Si vamos a los gráficos de la derecha, estas líneas, sobre todo si nos basamos en esta en verde, vemos que los niveles de acuerdo con esta afirmación son bastante históricos, ¿no? En septiembre del 22 se hablaba de un 60, en noviembre, en marzo del 24 también, pero otra vez repunta en mayo del 24 los porcentajes de acuerdo con esta afirmación, que también es un hecho preocupante, ¿no? Claro. O sea, porque cuando hablamos de esto de la separación de poderes que nos destaca como país,
y vemos que por otro lado hay un buen porcentaje de la ciudadanía, cerca del 60%, que coincide con que está politizado el Poder Judicial. Gracias, Alejandra. Gracias. No, me doy una vueltita por el panel a esta hora de la noche para comentar a propósito de todo esto que venimos manejando, tanto allá en la mesa como aquí con este informe de la usina. Ahora arranco de acá para allá. Álvaro Padrón. Bueno, parece que acá estamos frente a un problema con todas las aristas, ¿no? Contenido, se acaba de plantear por los invitados, forma, no cabe duda, pero también oportunidad. Contenido, afecta, decían ustedes, la independencia académica y la autonomía universitaria. Pavada de efecto, ¿no? En cuanto a la forma, bueno, parece que inventan un mecanismo nuevo y no toman en cuenta las estructuras que ya se tienen, que además son con participación de los tres órdenes. Pero a mí me importa mucho, además, escuchando ahora el informe de Alejandra, ¿no? Poner el foco en la oportunidad. Porque es muy difícil no pensar que hay presión y que se está reaccionando a una presión. Se dice que, bueno, que toman en cuenta la carta del Colegio de Abogados, pero creo que hay un clima más amplio, ¿no? Y estábamos, lo hicimos en los últimos programas, analizando precisamente la interferencia de la política en la justicia, de la justicia en la política, es un poco también lo que refleja el informe, y ahora parece que se mete en la academia esta discusión también de las interferencias. Y yo no puedo dejar de pensar, cuando se hace como argumento que hay que poner condiciones en la forma de comunicación mediática, se dice, ¿no? Se habló mucho de eso en estos días, de que hay como un exceso mediático, también se dijo de la justicia eso, ahora de esta experiencia en la Facultad de Derecho y de la forma en que trabajan, y lo peor, admisión de casos con repercusión institucional. ¿Y por qué enseguida pienso en otro caso? Ley de medios. ¿Se acuerdan el artículo impresentable en donde se quería empezar a discutir qué cosas eran las que tenían que decir los periodistas, los medios? O sea, todavía estamos en ese lío, porque ese artículo hablas en pasado, pero todavía eso está vivo. Sí, entonces, yo no puedo dejar de unir estas dos cosas porque tienen que ver, uno con libertad de expresión y otro con libertad de cátedra. Entonces, yo, la verdad que un gobierno y un presidente que se ha jactado y se ha llenado la boca hablando de la palabra libertad, acabamos de tener dos experiencias en donde está en cuestión la libertad de dos aspectos claves de la democracia. La academia como un factor, como se acaba de describir, clave para la vida democrática, y la libertad de expresión. Entonces, hay un hilo conductor, se está viniendo un aprete conservador en este sentido, molesta algo de lo que está pasando en estos dos niveles, ojalá podamos quitarlos del medio, ¿no? Creo que en ambos casos hay condiciones como para que esto no pase, porque se está afectando cuestiones claves de la democracia, de la separación de poderes, sobre todo de la libertad, y creo que es muy peligroso este camino, que no lo veo como un hecho aislado. Karina. Sí, peligroso, y sobre todo se siguen llevando puestos a las poblaciones más vulneradas en la disputa por el poder o por imponer. Más que por el poder. Desde 1932 existe el estudio jurídico. Trabaja en más de 20 estudios. Asiste casos de lugares en donde es insólito. Por ejemplo, las mujeres penadas en la cárcel de mujeres de Colón, de madres con hijos. ¿Quién va a decidir que ellas puedan o no recibir asistencia jurídica? ¿Una persona que nunca estuvo privada de la libertad? Las personas con discapacidad, ¿quién va a decidir que pueden o no recibir asistencia del estudio jurídico? La mayoría, según el informe que está en la misma página del estudio de la universidad, el año pasado tuvieron 2.500 casos activos, ¿no? Y los promedios de edad eran en personas entre 18 y 87 años de los barrios más complejos de Montevideo. ¿Quién va a ir hasta ahí a ayudar a esa gente a que tenga el derecho humano básico del acceso a la justicia, y que supuestamente, dice nuestra Constitución,
que tenemos todos ese derecho. Se va a arrogar un par de personas con privilegios el dejar a todas estas personas y más, porque si esto se corta van a ser muchos más, sin el acceso real a la justicia, o por lo menos una oportunidad de poder acceder a algo de justicia en la mísera vida que viven. Camilo. Tal cual, y a mí me preocupa particularmente como estudiante, no de Facultad de Derecho, pero sí de la Universidad de la República, que yo entiendo que esta intervención que se plantea en el consultorio jurídico de Facultad de Derecho va en detrimento de la formación de los propios estudiantes, en el entendido de que atenta contra una de las facetas más ricas del propio consultorio jurídico, que no solamente es la de prestar atención y asesoramiento a personas que de otra forma no tendrían acceso al cumplimiento básico de sus derechos en distintos procesos judiciales, sino que ha sido históricamente un núcleo muy importante para la extensión universitaria, que es una de las 3 funciones de la Universidad de la República que nos diferencian de otros países del mundo en el propio relacionamiento entre la universidad y la comunidad. Y eso me parece que es importantísimo resaltarlo, porque la extensión universitaria comprende todo aquello proceso de relacionamiento entre el saber académico y el saber popular en un marco bidimensional y dialógico, del cual sale una síntesis que es muy rica, conceptualmente hablando, porque esos saberes académicos y populares en muchas partes del mundo no se tocan, no se han tocado nunca, y eso trae como consecuencia una universidad alejada de la realidad, una universidad acrítica, una universidad que no agita las aguas y que no interfiere y que no se permea de los problemas de su propia sociedad y su propio estudiantado. En el 2009, el Consejo Directivo Central de la Universidad le atribuye a la extensión universitaria la producción de conocimiento nuevo, y cito textualmente, que vincula críticamente el saber académico con el saber popular, que tiende a promover formas asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social. Y eso nos enriquece a todos los estudiantes cotidianamente en el proceso de formación universitaria. Por eso entiendo también que como estudiante, que aparte milita en la FEU, que en su convención del 99 definió la extensión universitaria como una meta hacia la cual apuntábamos para que nuestra universidad se construyera día a día en vinculación constante con la propia comunidad, quiero expresar mi consternación ante esta intervención que pone en riesgo la posibilidad del consultorio de vincularse libremente con la comunidad ante bueno, este nuevo consejo asesor que pretende de alguna forma determinar qué casos pueden ser tomados y cuáles no. Maite. Bien, Alejandra mencionaba que hablaba sobre este aumento, ¿no?, de la desconfianza en la justicia, y especialmente hizo hincapié en que las personas de niveles socioeconómicos más bajos plantearon una mayor desconfianza. Entonces, antes de volver al tema que estábamos hablando, primero preguntarles qué significa para ustedes esto. Bueno, no es una buena noticia porque nosotros en general gozamos o nos jactamos de gozar de un poder judicial independiente, una fiscalía obviamente objetiva, imparcial, que nos da un tenor, sobre todo en la región, ¿no?, de un país con altos niveles democráticos por esa misma razón. O sea que la encuesta no puede ser una buena noticia porque esa sensación, sobre todo de las personas más vulnerables, si existe, en su sensación tendrá un fundamento. Y eso puede ser posible porque cuando uno vea o tiene contacto con personas muy vulnerables, tratar de acceder al sistema de administración de justicia, lo viven realmente como un proceso complejo, traumático. De hecho, bueno, mucho del trabajo que hace Juan, y lo podrá explicar mejor que yo, es a veces ir hasta el lugar específicamente a sabiendas de que esas personas tan vulnerables ni siquiera van a tener la capacidad de llegar a nosotros. Ese es el extremo de no acceder a la justicia. Porque en todo caso, si las personas más vulnerables logran llegar a nosotros, entonces el trabajo está bien hecho. Pero cuando estamos en hipótesis de las personas son tan vulnerables que ni siquiera pueden llegar, entonces es la universidad la que tiene la capacidad de desdoblarse, ir hasta el lugar donde esos derechos están siendo vulnerados. Y evidentemente, si eso es así, la sensación es lógica, es razonable, ¿no? Y ahí, por eso, y Juan lo va a explicar mejor que yo, el funcionamiento del sistema. A nosotros en el consultorio penal no nos pasa tanto porque, por suerte, en el caso de la Fiscalía, por ejemplo, tiene una unidad de víctimas y testigos que trabaja muy bien
que al momento de detectar la vulnerabilidad de la persona, otras vulnerabilidades, además de ser víctima de un delito, se pone en contacto con el consultorio, por ejemplo, o lo deriva. De hecho, a partir de que la víctima tomó otra posición y esto se hizo gracias a los medios, algo muy conocido, las personas van llegando al consultorio solas, pero hay personas que no tienen todavía esa información. Es muy difícil ejercer derechos que desconoces, claro, que no te explicaron, que no te informaron. Es muy difícil, es al contrario. Entonces, es un dato de la realidad que no podemos desconocer y que en todo caso nos tiene que llamar la atención, y como consultorio, como facultad y como universidad es un dato a tener en cuenta justamente como criterios para la asignación y elección de casos. O sea, todo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos que abrir, la cabeza y abrir la mente, abrir, ¿no? como facultad para tener ese contacto con el exterior. Yo no puedo dejar de recordar que el consultorio en el que a mí me toca trabajar es una lucha de la sociedad civil organizada. No fue una ocurrencia de la Facultad de Derecho. Lo cierto es que vino la Asociación de Familiares de Víctimas a golpear la puerta y decir, no tenemos este derecho cubierto. Y lo venimos a reclamar. Y ahí fue, bueno, me acuerdo que me llamó Juan, me llamó el decano Gonzalo Uriarte, me acuerdo que se hizo un curso en facultad especialmente, se invitó, me acuerdo de esa invitación a todos los docentes a recibir un curso formativo específicamente en asistencia a las víctimas, porque la sociedad civil había venido a golpear la puerta y la facultad tenía que estar preparada para dar respuesta. Ese creo que es el camino, ¿no? O sea, es normal que vengan hacia nosotros y tal vez sería normal también que sea la universidad la que vaya a la gente, ¿no? A la sociedad. Juan, de estos datos que se compartieron desde la usina, ¿cuál es tu percepción? No, comparto lo que decía Juan Raúl. Son insumos que hay que tener en cuenta siempre porque yo soy de la idea de que una universidad comprometida es una universidad proactiva y una universidad proactiva va hacia el lugar donde están los problemas. Y creo que también, como recién se decía en la mesa, esto no es solamente un servicio para la comunidad o para la gente. Nosotros estamos inmersos en un proceso de formación de estudiantes. Y un verdadero egresado de la Universidad de la República, en nuestra visión, no es alguien que solamente aprendió los conocimientos técnicos. Es alguien que aprendió los conocimientos técnicos, pero que está comprometido con la sociedad en la que vive para utilizarlos para el bien. Y que además es consciente de las dificultades que tienen otras personas, que de repente no tuvieron la suerte que tuvo él de poder acceder a una carrera universitaria. Eso es formar a un universitario en el sentido más amplio del concepto. No es enseñarle a ser buen abogado porque conoce los códigos, porque conoce las leyes y porque las sabe usar. Porque también para qué usamos las leyes es parte del modelo. A mí me gusta pensar que mis estudiantes no solo eligieron abogacía para llevar una vida mejor o para ganarse la vida, sino también que hay una porción de estudiantes que eligieron estudiar abogacía porque quieren cambiar algo de este mundo. Y ven en eso una herramienta posible como muchas otras. Eso me parece que también es parte del modelo de una universidad inspirada en los principios de Córdoba, comprometida con el país. Claro, cuando uno hace esto, genera resistencias, molesta al poder. Una universidad que interpela, una universidad que se compromete con las causas sociales, es una universidad que molesta al poder en general, es así. Tenemos que asumirlo, es el rol. En este molesta al poder, ¿ustedes consideran que los hechos, los casos que han tratado, y pienso por ejemplo en el caso de Penades, pero tú mencionabas la cuestión de vivienda también, Juan, ¿tienen que ver con que esté pasando esto? ¿Tienen que ver con que se haya molestado el poder? Bueno, yo creo que nosotros no podemos afirmar eso, pero sí podemos relatar algunos hechos que han ocurrido. Y voy a poner el ejemplo de Juan para que no lo diga él. Pero el consultorio de víctimas, lo primero que ocurrió, ni bien se asumió el caso Penades, fue que durante 3 meses no cobraron los docentes por un error administrativo. Luego se anunció el desalojo del local. La cuestión del local, exacto. Es decir, son una sumatoria de casos, de cosas, de hechos concretos y reales que, bueno, que parecerían que algo tienen que ver con que a alguien no le gusta lo que se está haciendo. Pero eso a nosotros no nos preocupa que no guste o que al poder le incomode una universidad comprometida, porque es la tarea que tenemos, sabemos que vamos a incomodar. La cuestión es cuando se pretende coartar esa autonomía universitaria. Y que de alguna manera, si esto fuera así, se estaría ya generando algún tipo de incidencia. Y en ese sentido, el otro día el periodista Eduardo Preve comentaba en M24 que
él lo que dijo fue que el decano, Gonzalo Lescano, en realidad fue quien le pidió al Colegio de Abogados que escribiera esta carta. ¿Ustedes tienen algún tipo de información respecto a esto? ¿Saben si esto fue así? No, el decano Gonzalo Lorenzo, yo hablé con él en un cuarto intermedio de la última sesión del Consejo, cuando se aprobó esta resolución, y él me comentó que esto ya lo había conversado antes con el colegio y que él mismo le había pedido al colegio que presentara esto por escrito al Consejo de la Facultad. Ah, así que pidió que escribieran esto y lo mandaran por escrito al Consejo. Bien. Una última cuestión, pero después vamos a seguir con otros temas. Ambos integran la agrupación Movimiento Universitario Renovar. Hace un ratito nada más sacaron un comunicado donde señalaban que van a buscar revertir esta situación. ¿Cuáles son los caminos posibles que están hoy sobre la mesa? Bueno, nosotros como abogados conocemos los mecanismos de las impugnaciones de estos actos administrativos. Acá tenemos una resolución del Consejo de la Facultad de Derecho y cualquier resolución que toma el Consejo es impugnable. Es impugnable primero ante el propio Consejo y luego ante el Consejo Directivo Central. Y bueno, ese es el primer camino que vamos a tomar, más allá de otras acciones que tienen que ver con lo gremial y que tienen que ver con otras posibilidades de impugnar, pero la jurídica, digamos, va a ser a título personal. Lo hablamos hoy con Juan, por lo menos nosotros dos, y seguramente otros docentes de consultorio se van a sumar. Vamos a interponer un recurso ante el propio Consejo de Facultad de Derecho y obviamente que después ante el Consejo Directivo Central. ¿Y si eso no camina? Y si eso no camina, queda abierta la posibilidad de ir al Tribunal de Contencioso Administrativo para pedir la nulidad del acto. Y bueno, y seguiremos todos los caminos, porque esto no es algo que a nosotros nos va a cambiar la manera de ver a la Universidad de la República. El concepto que nosotros tenemos y el sentido de pertenencia a la Universidad de la República no va a cambiar por una resolución de un consejo. Nosotros estamos invocando además dos artículos específicos, el 3 y el 5 de la ley orgánica. Por lo tanto, nuestros argumentos están bastante por encima de una resolución puntual del Consejo de una facultad. Sí, yo creo que ese es el camino que hay que recorrerlo. El camino jurídico, para nosotros, abogados, es fundamental. Convencidos de nuestros argumentos, de que nos asiste la razón desde el punto de vista jurídico, esos caminos tenemos que recorrerlos. Obviamente después se analizarán recorrer otros caminos, pero el primero es ese, y como dijo Juan, nosotros estamos dispuestos a recurrir la resolución. Seguramente, y porque tienen legitimación activa en ese sentido, otros docentes de consultorio que también se han comunicado con nosotros seguirán este camino y seguramente sea de forma conjunta. Pero es un camino que hay que recorrer porque, como decía Juan, esto es bastante más profundo. No es un tema, ¿no? ni de Juan Sereta ni de Juan Williman. Es un tema de concepción de qué universidad queremos, ¿no? De cuán comprometida la queremos y cómo queremos que trabaje esta universidad. Y toca muchos aspectos, no solo la extensión, también la educación. También tiene que ver con qué perfil de egresados queremos. Y que lo explicaba Juan muy bien. Entonces, no es algo que nosotros podamos dejar pasar. Esta es la realidad. Es una discusión, como tantas jurídicas, pero nosotros sentimos la responsabilidad de recurrir a esta resolución y dar esa discusión jurídica en los ámbitos que correspondan. Primero el Consejo, después el CDC, eventualmente el TCA, que es lo que comentaba Juan. Es casi para nosotros una responsabilidad recorrer ese camino. ¿Han recibido mensajes de solidaridad o apoyo en lo que refiere a este tema? Sí, en mi caso personal he recibido de muchos actores universitarios protagónicos, digamos, el apoyo y el reconocimiento. Nosotros habitualmente en las distintas instancias que tenemos con los compañeros de extensión, yo además soy coordinador de la unidad de extensión de Facultad de Derecho y por lo tanto tengo contacto con los demás compañeros de los demás servicios en la red de extensión y con el prorectorado de extensión y con muchos otros actores, porque en estas actividades como las que mencionaba de la clínica, nosotros nos vinculamos con la Facultad de Ciencia, con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Química, o sea, estamos en constante vinculación con otros servicios y en general siempre hemos recibido elogios y apoyos de los compañeros, por lo tanto, en lo personal, particularmente, yo creo que ambos, Juan podrá confirmarlo, pero que ambos hemos sentido siempre el apoyo y también el apoyo de la gente que se vincula con el consultorio, ¿no? No solamente el apoyo de los otros universitarios, sino también el apoyo de esas personas que atendemos todos los días o que vienen a golpear las puertas tanto del consultorio como de la clínica o con las que nos vinculamos por la clínica. Esos apoyos a veces también, yo diría que son hasta para nosotros más importantes que los propios universitarios. A Fabi fue el primero. Sí, claro. A Fabi fue el primero. Preocupados, preguntando cuál es el criterio, cómo iban a hacer ellos para decirle a una víctima que se acerca, si este caso sí, si este caso no. Para ellos son todas víctimas, su preocupación es muy legítima
y su apoyo también es muy importante. Muy bien, vamos a seguir con ustedes. Se presentó un proyecto por parte del Poder Ejecutivo para modificar algunos artículos de la Ley de Violencia Basada en Género. Sobre eso hablamos a la vuelta de la tanda. Vamos a compartir ahora, metiéndonos en esta cuestión de algunas modificaciones que propuso el presidente a la Ley de Violencia Basada en Género. Vamos a meternos en la palabra del presidente de la República y de la actual vicepresidenta en la época que era senadora. Hablo de Beatriz Argimón, porque el presidente propone estos cambios de la ley para, según plantea, evitar el fenómeno de las denuncias falsas y garantizar una defensa efectiva de los acusados. Los vemos. Tratamos de hacer una ley un poco más equilibrada, sin perder el norte, sin desvirtuar la ley, en lo que hace a las pruebas, en lo que hace a la pericia, en lo que hace a las denuncias falsas. La verdad que si leen los 4 artículos que modificamos, van a ver que es de sentido común. No desvirtúa la ley y es una ley, un proyecto de ley que, a mi punto de vista, trae más garantía. Esa es la idea. Cuando las cátedras dicen que si nosotros creamos nuevas normativas, estamos creando un desequilibrio en el cuerpo normativo. Yo, señora presidenta, humildemente digo que el desequilibrio se produce cuando la normativa penal no acompaña la triste realidad de la gente que está siendo violentada. Entonces no me vengan a hablar de desequilibrio en materia penal, porque en realidad hace años que están tratando de ponerse de acuerdo y mientras tanto las víctimas de violencia doméstica y las mujeres en general estamos siendo sometidas a un código penal que nada tiene que ver con nuestra realidad. Y nos estamos yendo con este tema al móvil con Juan Pablo Rodríguez. JP, contigo, ¿cómo estás? Jorge Maite, renuevo el saludo en la noche a propósito de estas expresiones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también de Beatriz Argimón, acerca de la ley 19.580, estos 98 artículos que tendrán el tratamiento allí en la Comisión de la Cámara Alta, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género. Vamos a conversar con Soledad González, quien es politóloga, pero quien también se especializa en estos temas. González, gracias por darnos la palabra, por brindarse a esta charla en la noche. Estos 4 artículos, estas modificaciones que van a ser analizados en la comisión, ¿cambian o no cambian el espíritu de la ley? Sí, cambian en una parte muy importante, porque la ley, si en un lugar está funcionando, fue en sus artículos creados para la justicia penal, por ejemplo, ¿verdad? Y la justicia en general. Esos artículos que cambian, en este caso, por ejemplo, el 4º artículo que presenta el proyecto de ley del presidente le quita la reparación económica a las víctimas de violencia de género luego de una condena, ¿no? O sea, estamos hablando de un retroceso muy grave para situaciones que generalmente son extremadamente delicadas, que involucran a mujeres como a niños y niñas, por ejemplo, de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces el presidente lo que hace es generar un movimiento a favor de esos violadores que estarán condenados y los vuelve a mandar a la justicia a las víctimas para recorrer todo un proceso civil para llegar a una reparación económica. Cuando las víctimas de este tipo de delitos sufren daños que requieren atención en salud mental especializada, que no es gratuita, que hay que costearla a nivel privado y que hay una gran parte de la población que no accede a ella, ¿verdad? Uno de los argumentos también para modificar en la ley es el tema de las denuncias falsas. ¿Hay datos empíricos, hay datos de la realidad que indiquen el número, por ejemplo, de denuncias falsas en un año? No solo no hay datos, sino que hay un estudio que mandó a hacer la Cámara de Representantes al Observatorio de la Facultad de Derecho, que dice que ellos escriben textualmente que no han detectado la presencia de denuncias falsas en 400 casos que estudiaron para hacer un informe sobre el funcionamiento de la ley. Y de hecho, ese informe hace una serie de recomendaciones de otro tipo que nada tienen que ver con el articulado que el presidente mandó. El presidente dice que un grupo de hombres en una esquina se juntaron a manifestar y por eso él los atiende y cambia la ley.
me parece, la verdad, un argumento aterrador. Yo digo un poco irónicamente muchas veces, los ladrones se preguntan por qué ellos tienen tan poco prestigio comparado con los abusadores sexuales, ¿verdad? A quien todos le dan la derecha de que si ellos se dicen inocentes, son inocentes, ¿verdad? Con lo costoso que es pasar por un proceso judicial, ir a fiscalía, que avancen las denuncias y con el bajo porcentaje de condenas que hay en este tipo de delitos particularmente, que es solo del 12%. Soledad, esta nueva ley, se habla mucho del tema presupuesto. ¿Se cumple en la actualidad la ley o no? Lo que pasa es que la mayoría de la ley tiene una enormidad de encomendaciones a diferentes organismos del Estado que deberían estar aplicando políticas específicas para prevenir desde sus mandatos específicos la violencia de género. No se cumple. Hace 7 años que estamos pidiendo recursos, el movimiento feminista está pidiendo recursos para implementar la ley. Recién hay 2 juzgados especializados en todo el país, multimaterias, de los que la ley creó, en un país que tiene 19 departamentos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el papel de mujeres, de ese artículo 11, ¿no?, que lo marca como rector de algunas políticas estatales que desde algunos sectores dicen que no se está cumpliendo? Bueno, para empezar, el presidente es quien desautoriza a mujeres en este caso, que ni siquiera la consultó a la hora de elaborar esta serie de cambios y mandarlos directamente al Parlamento. Es bastante sorprendente, ¿no? O sea, lo que se genera es ¿por qué el presidente en este momento está haciendo esto? Bueno, hay algunos casos muy sonados que involucran al partido de gobierno, que pasó cuando él presenta este proyecto de ley con los chats que se conocieron de Iturralde, más otras acciones de complot para tratar de desvincular a Penades de las causas que se lo denuncian. Y yo creo que hay una relación entre las causas que enfrenta Penades en la justicia y este articulado, porque de alguna forma varios de estos artículos lo benefician a la hora de enfrentar un juicio penal que tiene por delante en unos meses. ¿En qué aspecto se vería beneficiado Penades con esta nueva ley, con estas nuevas modificaciones? Por ejemplo, con la reparación económica. Se le quita la obligación de reparar económicamente inmediatamente a sus víctimas cuando termine ese juicio, como le pasó a parte de los que participaron, por ejemplo a Cuina, que participó de esa persecución a los denunciantes de Penades, que tuvo que abonar $10.000 en reparación. ¿Qué tipo de discusión se espera que tenga esta comisión, Soledad? La que tiene a cargo esto, la que va a recibir este nuevo articulado. Yo espero que tenga una discusión seria, que oigan a todas las partes y que sobre todo legislen en base a evidencia, ¿verdad? En base a datos. Espero que tomen el mismo informe que el Parlamento pidió a la facultad se hiciera para a partir de ahí y de esa información, que da mucha información y muy interesante sobre el funcionamiento de la ley, para que hagan algo que la mejore a la hora de aportarle a las víctimas. Acabo de ver en las noticias, acaba de producirse el asesinato de la pareja de una mujer por parte de su expareja, quien había sido amenazado varias veces. O sea, este es el problema que tenemos hoy. No tenemos un problema de denuncias falsas, por más que lo repitan millones de veces. Le hago la última porque me dicen que tenemos que ir redondeando. ¿Cree usted que este es un tema más político que social, este planteamiento de estas modificaciones? Bueno, hay una oportunidad que sin duda es una valoración política que el presidente hace. Nosotros tenemos que hacer la valoración política de eso mismo también. Muchas gracias. A ustedes. Están las expresiones de Soledad González, politóloga especialista en el tema. Muy bien, JP, muchísimas gracias. Los defensores públicos manifestaron su rechazo a esta iniciativa del Ejecutivo, pero, por ejemplo, la Asociación de Abogados Penalistas manifestó su apoyo. ¿Cómo toman este proyecto con estos cambios que busca el Ejecutivo? Luis Lacalle Pou, puntualmente. Sí, neutra no es. Consecuencias va a acarrear. Creo que comparto en ese sentido, pero tal vez para explicar el impacto que podría tener una de las modificaciones. La modificación del artículo 80 dice lo siguiente: reparación patrimonial. Luego de obtenida la sentencia de condena, además de la pena, la víctima podrá reclamar por la vía procesal que corresponda una reparación patrimonial de los daños y perjuicios. En todo caso, cuando se discutía esta norma, se decía que los delitos sexuales tenían una ventaja,
que ya tenían la reparación patrimonial prevista como una condena accesoria, que no era una condena, era una reparación patrimonial, a diferencia de los otros delitos. Es decir, en todo caso, un delito sexual ya traía como consecuencia una norma de orden público la sanción de este artículo 80. Y ahí la discusión era, entonces, este delito tiene esta ventaja que estos no tienen. Con la actual redacción, rompieron el equilibrio, pero no para igualarlo, sino que dejaron a la víctima de un delito sexual en peor situación. Porque en el resto de los delitos no dice que hay que esperar a tener una sentencia de condena para ir a la vía civil. A la vía civil se puede ir independientemente del resultado del proceso penal. ¿Por qué? Porque originalmente cuando se separaron la vía civil de la penal, se separaron con un objetivo claro. No depender del viejo sistema de justicia penal para que llegara una condena y la persona pudiera ir a la parte civil. Imaginemos lo más básico. Un delito de lesiones graves culposas o un homicidio culposo. ¿Qué va a esperar? ¿La sentencia penal para ir a reclamar los deudos, la reclamación civil corresponda? Claramente no. Entonces es una mayor exigencia todavía. Sí, exacto. Por eso digo que no es neutra. Para poner un ejemplo de que no hay neutralidad ahí. Que sí hay consecuencias, pero no consecuencias neutras. Hay consecuencias en perjuicio de la víctima. En realidad sí parece un retroceso porque yo te estoy agregando, haciendo un aditivo para que tú puedas ir por tu reclamación civil. Digamos, para que se entienda un ejemplo, una víctima de un delito de lesiones en un accidente de tránsito queda en mejor posición para ser indemnizada que una víctima de un delito sexual. Así de simple. ¿Por qué? Porque la víctima del delito sexual va a necesitar, según esta redacción, tener una sentencia de condena. Que imagino firme. Para después pasar a otra cosa. O sea, pasar que a la otra etapa. Todo el proceso penal, obtener una sentencia de condena. Si obtiene una sentencia de condena, entonces ahí pasará a la vía civil. Pero en el resto de los delitos, por esta independencia entre la acción civil y penal, que tenía históricamente este fundamento, que es no hagamos depender la indemnización, que es un derecho humano fundamental, que está en la resolución de Naciones Unidas de 1985, derecho fundamental de las víctimas, reparación del daño. O sea, no es que nadie lo inventó. O sea que en vez de dar un debate profundo de, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar los sistemas de indemnización a las víctimas? En toda parte del mundo esto se discute, se generan fondos públicos, se generan otros mecanismos a sabiendas de que muchas veces el imputado no va a poder resolverlo. Pero acá es imposible sostener que esto es neutro y no sostener que es restrictivo y retrocedemos en derechos cuando, con el ejemplo que ponía Juan, estoy diciendo que está en mejor posición, va a quedar en mejor posición una víctima de un delito de lesiones que una víctima de un delito sexual. Y tú, Juan Raúl, trabajás mucho con víctimas justamente de violencia sexual. La directora de Mujeres, Mónica Botero, decía que esto si camina, lo que va a generar es que va a inhibir de alguna manera a las víctimas. ¿Qué peso simbólico tiene que se planteen estas cosas? Bueno, sí, simbólico. Otro ejemplo de simbolismo. Por ejemplo, yo no logré entender todavía la eliminación a la referencia en el artículo 3 de todas las convenciones de las que somos parte. Si ustedes se fijan bien, va a haber una eliminación de la Convención de Belén do Pará, estaba especialmente nombrada, la eliminan. De la Convención de los Derechos del Niño, la eliminan. Personas con discapacidad, la CEDAW, o sea, había referencias expresas a convenciones que nos obligan como Estado, que nos hacen, ¿no?, como Estado, obligados a determinadas, obligados desde el punto de vista normativo. O sea, nosotros decidimos obligarnos, creo que quede claro, fue una decisión propia, ¿no?, de esas convenciones. O sea, ¿quién va a dudar de la Convención de Derechos del Niño? ¿Quién va a dudar de la Convención de Belén do Pará para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer? Pero extrañamente el articulado las excluye. Sí, supongo que eso es simbólico. Hablando de simbolismos. Porque tu pregunta, si es simbólico. Y bueno, será simbólico, porque ¿qué quiero decir con esto? En la práctica no vamos a poder desconocer esas convenciones internacionales, porque yo elimine la referencia, no es que el Estado va a dejar de estar obligado para la Convención de Derechos de Niños o para la Convención de Belén do Pará, por poner alguna de Pero ellas. deja de estar. Entonces, en papel, en letra, bueno, ahí, sí, al menos, bueno, ¿no? Sí, entonces parece más simbólico que práctico. Claro. Entonces muchas de las referencias de esa norma parecen más simbólicas que prácticas. Porque para es un mensaje. Modificar esto realmente habría que tratar desde otro lugar. Hay que tratarlo desde el punto de lugar de los recursos humanos, materiales, legítimos. Por ejemplo, ¿se trata acá de reforzar la defensa pública? ¿Cuántos casos, en realidad, en definitiva, sobre todo en medidas cautelares, en familia especializado, pueden contar con defensa pública? Porque eso sí sería hacer una protección inmediata de las personas que sufren una denuncia, si hubiera una defensa pública fuerte, capaz de tomar la mayor cantidad de casos posibles, si hubiera
mayor cantidad de jueces, mayor capacidad de equipos técnicos y la verdad que frente a una denuncia, a las 72 horas el juez pudiera contar con todas las medidas para resolver si mantiene esa medida o no. O sea, si yo no le doy recursos, y bueno, siempre tengo una misma opción ante la falta de recursos, es modificar las normas. Como si las normas estuvieran mal. A veces no es un problema normativo, es que hay que acompañar a las normas, las reformas normativas, hay que acompañarlas de otras reformas, ¿no? O sea, hay reformas que van paralelas. Lo normativo tiene que ir paralelo a reformas que son orgánicas a veces y tienen que ver con el funcionamiento. Entonces, algunas de esas referencias sí realmente parecen más simbólicas que otra cosa. Ahora, no es neutra. En el ejemplo que acabamos de poner de la modificación del artículo 80, vemos cómo una víctima de delito sexual queda en peor posición que las otras víctimas. Antes se podía decir que estaba en mejor posición. Pero eso es una decisión de política criminal. Es decir, el Estado uruguayo considera a las víctimas de delitos sexuales como víctimas que no es tan importante protegerlas. Está clarísimo. Vamos a hacer una pasadita por el panel a ver qué piensan también. Sí, fundamentalmente, y teniendo en cuenta que falta un minuto para las 10 de la noche, quiero empezar por Karina, por el tema que estamos tratando. Karina. Sí, básicamente acá lo que hay se les está corriendo el mercado, ¿no? Están perdiendo de ganar plata los abogados pagos para defender a grandes explotadores y grandes violadores con plata de que no sean procesados. ¿Por qué? Porque las víctimas están llegando a espacios en donde, aunque sean pobres y sean víctimas, hay gente que lleva adelante sus casos y los ganan sin cobrarles un peso, con la debida garantía del proceso y con la debida garantía del cuidado que se merece cualquier víctima. Entonces, después siempre termina siendo cuestión de plata y siempre la plata se termina concentrando y se la terminamos cuidando al 1% de la población de este país. ¿A quienes seguimos dejando desprotegidos como siempre? A las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, que es la norma. Camilo. Yo, en realidad, estoy como rodeado de personas que tienen mucha autoridad para opinar de esto. Estoy más como recibiendo una clase sobre este tema, pero yo no salgo de la perplejidad, no salgo de la que considero una falta de vergüenza por parte del presidente de la República, que viene de un historial de apoyar a un multiabusador sexual alegando que era su amigo, de haber desmantelado instituciones vinculadas a la protección de los derechos de las personas que sufren de violencia sexual y violencia doméstica, sabiendo la falta de recursos, como comentaban recién, la cual afecta el trabajo sistemático cotidiano de los juzgados especializados, sobre todo en el interior del país. ¿Cómo se viene a hacer, con qué potestad, con qué vergüenza se viene a hacer este planteo? Yo no salgo de la perplejidad. Padrón. Prefiero que mis 30 segundos los use Karina. Yo le decía a él por lo del internacional. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Trump? Trump perdió un juicio sobre malversación de fondos por algo con características sexuales y todo el mundo está cuidándolo, ¿no? Entonces es casi lo mismo, es otro contexto, pero a nosotros nos llega mucho más, nos duele mucho más y sobre todo esto vulnera los derechos humanos. No estamos hablando de cosas locas, estamos hablando de los derechos humanos básicos. Y yo creo que nos tendríamos que poner la pila, porque hoy van por los que somos descartables, pero mañana cuando empiecen a tocar a los de la clase media, a los que realmente hoy están apañando y están con su silencio o con su complicidad ayudando a que esto siga adelante, ahí vamos a ver quién los defiende. Maite. Williman, Pancereta, muchas gracias a ambos por estar esta noche. Gracias a ustedes. Muy amables. Bien, llegamos al final entonces de esta Letra Chica de domingo. ¿Y qué sigue acá? Y como siempre, a esta hora es hora de anunciar con gran placer que se viene Ideas Cruzadas a la pantalla de TV Ciudad, hoy con Soledad Castro Lazarov y Manuel Soriano. Gracias por acompañarnos como siempre, que tengan muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.